Buenos días. Este trabajo se titula Estudio de villas militares con iconografía del siglo XIX aplicando técnicas de microscopía. Los autores de esta ponencia somos 4, sin embargo esta presentación la llevaremos adelante la doctora Branda Lesse, ingeniera metalúrgica, y quien habla, Juan Leoni, arqueólogo. En este trabajo abordamos un estudio de villas militares que fueran empleadas por fuerzas de nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX. El material militar, tanto armamentos como uniformes y equipos de distinto tipo que se utilizaba en ese periodo, se caracterizaba por su amplísima heterogeneidad. Las hebillas de cinturón no fueron una excepción a esto, y se podían encontrar con múltiples características de diseño, forma, tamaño, material y procedencia. En este caso nosotros nos concentramos en aquellas que presentaban inscripciones y o motivos iconográficos. Acotamos la escala temporal de nuestro estudio a lo que se conoce como periodo de la Organización Nacional, que son las 3 décadas que se extienden entre la batalla de Caseros y la federalización de Buenos Aires. Durante este periodo la situación en nuestro país se caracterizó por una marcada inestabilidad política que se expresó en guerras civiles de distinta escala e intensidad y también en una gran guerra exterior que fue la Guerra del Paraguay. Esto combinado con carencias financieras que limitaban la capacidad de los estados de la época de adquirir equipamiento militar de distinto tipo. Todo esto se tradujo en un abastecimiento extremadamente irregular e incluso heterodoxo de los equipamientos militares, combinado con la persistencia de preferencias personales que también influían la forma y el tipo de los equipos utilizados, y una combinación o una tensión entre la presencia de influencias externas, básicamente modas militares que se provenían sobre todo de las grandes potencias militares de la época, que eran esencialmente Francia y Gran Bretaña, y se combinaba con la persistencia de distintos tipos de tradiciones locales en el equipamiento de las distintas fuerzas militares. En estas fotos que seleccionamos al azar se puede ver la variabilidad no solo de los uniformes, sino específicamente de las hebillas empleadas, y en particular mostrar que incluso oficiales de un mismo regimiento o batallón usaban hebillas de distinto tipo. Durante el periodo considerado hubo varios intentos de reglamentación de los uniformes, bastante parciales y en general poco exitosos, y es recién en 1871 que el ejército argentino introduce el primer reglamento oficial de uniformes. Este reglamento tiene una modificación al año siguiente y se inspiraba abiertamente en el reglamento francés de 1854, confirmando ya el predominio de la influencia francesa que había en los uniformes militares en nuestro país. Lo que hace es esencialmente imponer y reglamentar uniformes que ya estaban en uso y sobre todo apuntaba a limitar las variaciones personales que eran generalmente introducidas por los oficiales superiores. Este reglamento va a estar vigente hasta 1881, pero la investigación arqueológica de distintos emplazamientos militares de esa época nos muestra que habría tenido muy poca aplicación o uso en la práctica. Este reglamento se caracterizaba por tener 14 planchas ilustrativas donde estaban, como esta que elegimos acá, que presentaban el aspecto que debía tener cada pieza del vestuario militar. En relación a las hebillas militares hay muy poca información o muy pocos datos, y la única ilustración que hay es esta que señalamos acá, y que muestra una hebilla de encastredo formada por 2 piezas que se unían mediante una pieza en forma de S y que tenían el símbolo de las unidades correspondientes. Entonces, el objetivo principal de esta ponencia es realizar la caracterización superficial e identificación de la aleación en la que estaban hechas algunos ejemplares de villas empleados por fuerzas militares de nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX. Asimismo, se busca evaluar los diseños, inscripciones y motivos iconográficos, las formas, tamaños, materiales y posible procedencia de las mismas. Hay que señalar que si bien hay trabajos arqueométricos realizados sobre materiales militares de distinto tipo, como botones militares, armas blancas o piezas de artillería, no hay hasta el momento trabajos de este tipo sobre hebillas militares. En particular, los materiales que analizamos en esta ponencia son 2 hebillas que proceden del Fuerte General Paz, ubicado en el partido de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y que funcionó entre 1869 y 1876. Se trata de una hebilla de plata, la que está arriba, y una hebilla de encastre. En relación a la metodología,
El análisis comienza obviamente con la búsqueda y extracción de las muestras. Esto se hace a través de distintos procedimientos de campo, como la recolección superficial, la prospección con detectores de metales o la excavación. Le sigue la fase de acondicionamiento, que incluye la conservación preventiva básica, esencialmente el lavado con agua destilada y el cepillado en seco. Luego se hace una observación y registro fotográfico, y luego comienza más el análisis específico, primero con la caracterización superficial mediante técnicas de microscopía no invasivas, realizando observación de la muestra en estado de recepción aplicando o usando lupa estereoscópica. Esto se realizó en la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional. Y también se hizo microscopía electrónica de barrido, incluyendo determinación de la composición química semicuantitativa mediante EDS. Y esto se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. El Fuerte General Paz funcionó como comandancia de la sección de la frontera denominada Frontera Oeste de Buenos Aires. Tuvo una existencia muy breve entre 1869 y 1876, pero fue un enclave fronterizo bastante significativo, una instalación de gran tamaño. Las distintas instalaciones que lo componían cubrían algo así como 40 hectáreas, aunque la parte principal era una ciudadela de unos 200 metros de lado, donde se concentraban distintos tipos de edificios y donde vivía la guarnición formada por varios cientos de efectivos, sus respectivas familias, así como personal civil y habitantes civiles que se habían asentado en los alrededores del fuerte. En la actualidad poco queda de eso, salvo algunas elevaciones, montículos y lomadas. Está en una propiedad privada y en una zona baja que ha sufrido bastantes inundaciones con el paso del tiempo, especialmente las tremendas inundaciones que afectaron al partido de Carlos Casares y a la provincia de Buenos Aires en general allá por la década de los años 90. El material arqueológico recuperado en nuestras investigaciones en el Fuerte General Paz a lo largo de varios años es muy grande. Incluye tanto materiales militares específicos, como los que se ilustran en la fotografía de arriba a la izquierda, como material civil, como losas o elementos de vajilla o botellas de distintas bebidas alcohólicas y no alcohólicas. En relación específicamente con las hebillas, se ha encontrado una muy amplia variedad de hebillas militares, indicando que la guarnición estaba muy equipada de una manera bastante heterogénea. Se han encontrado tanto hebillas de placa, que con el escudo nacional y la leyenda República Argentina, pero también algunas que dicen Confederación Argentina, o sea que eran más antiguas, como hebillas de encastre con el número 7, que era un batallón que sirvió en el fuerte durante cierto tiempo, o un sol sobre montañas, y también incluso una hebilla estadounidense que, bueno, fue hallada por un coleccionista particular, pero agregaría más variabilidad al conjunto de hebillas del Fuerte Paz. Nuevamente mostramos los ejemplares que han sido analizados hasta este momento. A la izquierda la hebilla de encastre, en realidad la pieza exterior o pieza marco, con la leyenda República Argentina y motivos iconográficos que representarían un sol y hojas de roble. Y a la derecha vemos una hebilla de placa con escudo nacional y la leyenda República Argentina, que se encontró en muy mal estado, doblada y faltándole las piezas posteriores, que son las que servían para enganchar la hebilla al cinturón, pero que tras un procedimiento de limpieza y conservación básica y un enderezado mecánico quedó como muestra la foto a la derecha. Bueno, a partir de esta filmina podemos comenzar a observar la información obtenida a partir de la caracterización superficial que se ha realizado sobre la muestra de hebilla de encastre circular mediante lupa estereoscópica, y también se ha corroborado mediante microscopía electrónica de barrido SEM. Tal como se puede notar, en ciertas zonas se observa la presencia de rebabas, como así también la presencia de partículas oscuras procedentes de aportes del suelo incrustados sobre el material, que es muy dúctil. Las diferentes coloraciones indican heterogeneidades en la composición química. Mediante los análisis
realizados con la técnica semicuantitativa EDS, se ha podido comprobar que la aleación está constituida principalmente por cobre y zinc, lo cual indicaría que se trataría de una aleación de latón. También se ha podido comprobar a partir de análisis con ventanas de diferentes tamaños y en zonas localizadas que existe la presencia de carbono y oxígeno en distintas zonas de la muestra. El oxígeno daría la pauta de que existe presencia de óxido de cobre a nivel superficial. A través de otros análisis puntuales, tal como podemos ver de acuerdo a la numeración, se detecta la presencia de silicio, hierro, fósforo, calcio, plomo y cloro que evidencian en zonas localizadas la presencia de partículas incrustadas procedentes del medio. Bueno, a través de los mapeos, en estas imágenes podemos ver la distribución de los elementos presentes en la superficie de la hebilla, donde mayoritariamente está constituida por cobre y zinc, y se nota una importante cantidad de presencia de oxígeno, lo cual se evidencia asociado al cobre. Esto nos daría la pauta de la presencia de una pátina de óxido de cobre, particularmente óxido cuproso, que daría ese color amarronado en la superficie de la hebilla. Además, se puede notar que en puntos localizados de la superficie se detecta la presencia de silicio, plomo y hierro, dando cuenta de partículas incrustadas procedentes del suelo. Bueno, en este caso vamos a observar las características de la superficie y de la parte inferior, de la cara inferior de la hebilla placa que se ha observado mediante lupa estereoscópica. Se ha podido comprobar la presencia de una gran cantidad de agrietamiento en la zona central de la hebilla, además la presencia de grietas que han propagado desde el borde externo hacia el interior de la misma y que han evolucionado alrededor del escudo, logrando prácticamente desprender el mismo del resto de la hebilla. También del lado de la cara inferior de la misma se ha podido verificar el aspecto superficial de las letras, tanto como de el sol y el gorro frigio, que dan cuenta de un estampado con posible temperatura. De igual modo que en la hebilla anterior, mediante SEM y análisis EDS, se ha podido comprobar que la aleación está constituida por cobre y zinc, o sea que también se trata de un latón. Además, se ha detectado la presencia de oxígeno de manera interesante, de modo y asociado principalmente en este caso al zinc. Los análisis puntuales indican también la presencia de elementos como el silicio, hierro, fósforo, calcio, plomo, cloro y bromo, procedente de partículas adheridas por el contacto del suelo y probablemente presencia de huesos en la zona donde ha sido extraída. En este caso, los mapeos también indican la distribución de los elementos, que en este caso muestran la presencia de cobre y zinc con una distribución bastante heterogénea. Y además, también se nota que el oxígeno está principalmente asociado al zinc. Se evidencia también la presencia de fósforo. Esto da cuentas de la formación de una cierta pátina de óxido de zinc a nivel superficial de la hebilla.
Bueno, a modo de análisis de resultados, podemos decir que las hebillas obtenidas en los emplazamientos geográficos mencionados al inicio de la presentación corresponden a dos hebillas de latón, una circular de encastre y otra hebilla de tipo placa. En el primer caso, las características superficiales de rugosidad y presencia de rebabas indicarían que se ha producido a partir de procesos de colado simple que eran propios de esa época histórica, tanto en Francia como en Italia. El color amarronado indica la presencia de una apátita de óxido cuproso que la ha protegido a lo largo de la historia. También se han evidenciado la presencia de partículas incrustadas procedentes del suelo o medio en contacto. En el caso de la hebilla tipo placa se ha notado una gran fragilización del material, la presencia de grietas que incluso ha logrado desprender la parte central del escudo del resto de la hebilla. La muestra de una importante presencia de óxido de cobre y de una heterogeneidad en la distribución del zinc y del cobre en el material de la hebilla da cuenta de que esta pieza ha estado enterrada en zonas de exceso de humedad. También esta pieza cuenta con la presencia de partículas incrustadas a partir del medio. A pesar de ser un estudio superficial, el que se ha llevado a cabo, se han podido corroborar que ambas hebillas están constituidas por aleaciones de latón con composiciones ligeramente diferentes en cuanto a los contenidos de cobre y zinc. Además, las características superficiales han dado cuenta de los procesos de fabricación. En el caso de la hebilla de encastre, que ha sido por colado simple, sumado a un estampado, y en el caso de la hebilla tipo placa, un estampado sobre una chapa de latón con temperatura. En este diagrama, que corresponde al sistema cobre-zinc del latón, se pueden observar las dos composiciones químicas de ambas aleaciones. También se puede verificar que los dos corresponden a una aleación de latón de tipo alfa. Las aleaciones de latón tipo alfa eran habituales en aquella época histórica en Francia y en Italia y se utilizaban por la facilidad de colado y la gran maleabilidad que les proporcionaba una aptitud al conformado de dichas piezas. Otra información importante de rescatar de este estudio es que la pátina de óxido cuproso, en el caso de la hebilla circular de encastre, ha permitido proteger la pieza a lo largo de la historia. A diferencia, en la pieza tipo placa, la gran heterogeneidad en la distribución del zinc y del cobre en el material, sumado a que ha estado de pronto en un terreno con exceso de humedad o probablemente en presencia de inundaciones durante tiempo prolongado, ha promovido la corrosión electroquímica de la misma, y esto ha dado lugar a la formación de la pátina de óxido de zinc en la superficie. Esto ha ocasionado finalmente la degradación en parte de esta aleación. Para concluir este estudio, se puede decir que las técnicas no invasivas de microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido, tal como han sido utilizadas en este estudio, han permitido la identificación de las aleaciones, en este caso cobre zinc 15, de fabricación habitual en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. También se han podido establecer los procesos probables de fabricación asociados a la época y se han establecido tanto en el caso de la hebilla de encastre el proceso de protección gracias a la pátina de óxido cuproso, como el proceso de degradación ocasionado por un medio excesivamente húmedo o probablemente de suelo inundado en el caso de la hebilla tipo placa.
En relación a la conclusión o a la determinación que asimila o acerca estas hebillas analizadas con una posible procedencia francesa, datos históricos todavía muy precarios estarían apoyando o siendo consistentes con esa determinación. Por ejemplo, acá una hebilla que forma parte de una colección privada y que hallamos en internet, que si bien no es exactamente igual, es bastante parecida a las hebillas de placa analizadas, tiene en su reverso la indicación de un fabricante belga llamado Auguste Fonson. Obviamente esto es muy consistente con lo ya dicho, porque Bélgica fue parte durante el siglo XIX, o en algunos momentos del siglo XIX, de Francia, y estaría dando apoyo histórico, o por lo menos siendo consistente con la determinación técnica antes mencionada.